Mis cuñados exigieron dinero en el funeral de mi esposo luego de 10 años sin tener contacto, pero aunque me demanden por un supuesto acuerdo del pasado, su plan es un desastre. Mi nombre es Linda, tengo 43 años. Y mi esposo Jonathan de 52 años falleció hace un mes. Desde entonces mi vida ha sido un caos y es en este momento tan difícil es que mis cuñados han decidido regresar a mi vida. Déjenme darles algo de contexto. Conocí a Jonathan hace unos 20 años en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común. En ese momento supe que teníamos una conexión. Acababa de salir de una relación tóxica y no estaba buscando nada serio en ese momento, pero estar con Jonathan mejoró todo y pronto estábamos en una relación. Cuando pienso en esos primeros días, lo que más destaca es cómo hicimos clic de manera tan natural. Sentía que conocía a Jonathan. Desde siempre tenía la forma de hacerme sentir segura y apreciada, algo que no había experimentado en mi relación anterior. Pasábamos horas hablando sobre todo bajo el sol, desde nuestros libros favoritos hasta nuestros sueños y miedos. Jonathan era un oyente increíble y tenía esa rara habilidad de hacerme sentir como si yo fuera la persona más importante del mundo. Me mudé a vivir con él poco después de eso. Nuestro apartamento en ese momento era pequeño, pero era nuestro. Tuvimos nuestros altibajos como cualquier pareja, pero siempre los superamos juntos. Jonathan tenía la forma de disipar la tensión con su humor. Recuerdo una noche después de un día particularmente difícil en el trabajo, llegué a casa sintiéndome cansada. Jonathan había cocinado mi comida favorita y había alquilado una película de comedia tonta. Pasamos la noche riendo y hablando y al final me sentía como yo misma. De nuevo, por extraño que parezca, la razón por la que recuerdo esa noche es que fue cuando supe con certeza que él era la persona con la que quería pasar el resto de mi vida. Unos 2 años después nos casamos. Nuestra boda fue una ceremonia hermosa e íntima con solo familiares y amigos cercanos. Decidimos escribir nuestros propios votos y todavía recuerdo las palabras que Jonathan me dijo. Prometió siempre apoyarme, estar a mi lado en las buenas y en las malas y hacerme reír todos los días. Hice promesas similares y ambos mantuvimos esos votos durante nuestro matrimonio. Jonathan era más que solo mi esposo. Era mi mejor amigo y confidente. Nos apoyábamos mutuamente en nuestras carreras y ambiciones. Cuando decidí volver a la escuela para obtener mi maestría, Jonathan fue mi mayor animador. Asumió responsabilidades adicionales en casa y siempre me alentó cuando me sentía abrumada. Su fe en mí nunca vaciló, incluso cuando dudaba de mí misma. Ahora déjenme contarles un poco sobre la familia de Jonathan. Además de sus padres, Jonathan tenía 3 hermanos, Mary, Bridget y Zoe. No sé sus edades exactas, pero todos eran menores que él. Los padres de Jonathan, Michael y Susan, fallecieron hace unos 5 años. Susan era una mujer maravillosa que amaba a todos sus hijos y sus cónyuges. Nunca me hizo sentir que era una extraña en la familia y me trató como a una de las suyas desde la primera vez que conocí. Decía Susan, me hizo sentir muy bienvenida. Recuerdo vívidamente nuestro primer encuentro. Jonathan me había llevado a la casa de sus padres para Acción de Gracias y yo estaba muy nerviosa. Conocer a la familia siempre era un gran asunto y quería causar una buena impresión. Tan pronto como cruzamos la puerta, Susan me recibió con un cálido abrazo y la sonrisa más amable. Empezó a preguntar sobre mí de inmediato, genuinamente interesada en conocerme. No tardé mucho en sentirme completamente a gusto en su presencia. Un recuerdo especial que tengo con Susan es la Navidad. Después de que Jonathan y yo nos mudamos juntos, Susan insistió en que fuéramos a cenar en Nochebuena. Me sentía abrumada por el esfuerzo que había puesto en hacer la noche especial. La casa estaba bellamente decorada e incluso había conseguido una media con mi nombre para colgarla junto a la chimenea. No se le escapó ni un solo detalle. Durante la cena hizo un brindis y me dio una cálida bienvenida a la familia. Podía ver cuánto adoraba Jonathan a su madre y era fácil entender por qué. También hubo un momento en que Jonathan y yo estábamos atravesando una mala racha. Tuvimos una gran discusión y yo me sentía muy desanimada sin saberlos detalles. Susan me llamó e invitó a tomar té. No tomó partido ni ofreció consejos no solicitados, simplemente escuchó y me consoló asegurándome que todo estaría bien. Su amabilidad y comprensión eran exactamente lo que necesitaba en ese momento. Era como tener una segunda madre que siempre sabía cómo mejorar las cosas. Cuando Susan se enfermó fue un momento difícil para todos. A pesar de su propia lucha, continuó siendo el pegamento que mantenía unida a la familia. Recuerdo sentarme a su lado en la cama y ella aún encontraba formas de consolarme. Aunque mis cuñados exigieron dinero en el funeral de mi esposo luego de 10 años sin tener contacto, pero aunque me demanden por un supuesto acuerdo del pasado, su plan es un desastre. Mi nombre es Linda, tengo 43 años. Y mi esposo Jonathan de 52 años falleció hace un mes. Desde entonces mi vida ha sido un caos y es en este momento tan difícil es que mis cuñados han decidido regresar a mi vida. Déjenme darles algo de contexto. Conocí a Jonathan hace unos 20 años en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común. En ese momento supe que teníamos una conexión. Acababa de salir de una relación tóxica y no estaba buscando
Nada serio en ese momento, pero estar con Jonathan mejoró todo y pronto estábamos en una relación cuando pienso. En esos primeros días lo que más destaca es cómo hicimos clic de manera tan natural. Sentía que conocía a Jonathan. Desde siempre tenía la forma de hacerme sentir segura y apreciada, algo que no había experimentado en mi relación anterior. Pasábamos horas hablando sobre todo bajo el sol, desde nuestros libros favoritos hasta nuestros sueños y miedos. Jonathan era un oyente increíble y tenía esa rara habilidad de hacerme sentir como si yo fuera la persona más importante del mundo. Me mudé a vivir con él poco después de eso. Nuestro apartamento en ese momento era pequeño, pero era nuestro. Tuvimos nuestros altibajos como cualquier pareja, pero siempre lo superamos juntos. Jonathan tenía la forma de disipar la tensión con su humor. Recuerdo una noche después de un día particularmente difícil en el trabajo, llegué a casa sintiéndome cansada. Jonathan había cocinado mi comida favorita y había alquilado una película de comedia tonta. Pasamos la noche riendo y hablando y al final me sentía como yo misma. De nuevo, por extraño que parezca, la razón por la que recuerdo esa noche es que fue cuando supe con certeza que él era la persona con la que quería pasar el resto de mi vida. Unos 2 años después nos casamos. Nuestra boda fue una ceremonia hermosa e íntima con solo familiares y amigos cercanos. Decidimos escribir nuestros propios votos y todavía recuerdo las palabras que Jonathan me dijo. Prometió siempre apoyarme, estar a mi lado en las buenas y en las malas y hacerme reír todos los días. Hice promesas similares y ambos mantuvimos esos votos durante nuestro matrimonio. Jonathan era más que solo mi esposo. Era mi mejor amigo y confidente. Nos apoyábamos mutuamente en nuestras carreras y ambiciones. Cuando decidí volver a la escuela para obtener mi maestría, Jonathan fue mi mayor animador. Asumió responsabilidades adicionales en casa y siempre me alentó cuando me sentía abrumada. Su fe en mí nunca vaciló, incluso cuando dudaba de mí misma. Ahora déjenme contarles un poco sobre la familia de Jonathan. Además de sus padres, Jonathan tenía 3 hermanos, Mary, Bridget y Zoe. No sé sus edades exactas, pero todos eran menores que él. Los padres de Jonathan, Michael y Susan, fallecieron hace unos 5 años. Susan era una mujer maravillosa que amaba a todos sus hijos y sus cónyuges. Nunca me hizo sentir que era una extraña en la familia y me trató como a una de las suyas desde la primera vez que conocí. Decía Susan, me hizo sentir muy bienvenida. Recuerdo vívidamente en nuestro primer encuentro. Jonathan me había llevado a la casa de sus padres para Acción de Gracias y yo estaba muy nerviosa. Conocer a la familia siempre era un gran asunto y quería causar una buena impresión. Tan pronto como cruzamos la puerta, Susan me recibió con un cálido abrazo y la sonrisa más amable. Empezó a preguntar sobre mí de inmediato, genuinamente interesada en conocerme. No tardé mucho en sentirme completamente a gusto en su presencia. Un recuerdo especial que tengo con Susan es la Navidad. Después de que Jonathan y yo nos mudamos juntos, Susan insistió en que fuéramos a cenar en Nochebuena. Me sentía abrumada por el esfuerzo que había puesto en hacer la noche especial. La casa estaba bellamente decorada e incluso había conseguido una media con mi nombre para colgarla junto a la chimenea. No se le escapó ni un solo detalle. Durante la cena hizo un brindis y me dio una cálida bienvenida a la familia. Podía ver cuánto adoraba Jonathan a su madre y era fácil entender por qué. También hubo un momento en que Jonathan y yo estábamos atravesando una mala racha. Tuvimos una gran discusión y yo me sentía muy desanimada sin saberlos detalles. Susan me llamó e invitó a tomar té. No tomó partido ni ofreció consejos no solicitados, simplemente escuchó y me consoló asegurándome que todo estaría bien. Su amabilidad y comprensión eran exactamente lo que necesitaba en ese momento. Era como tener una segunda madre que siempre sabía cómo mejorar las cosas. Cuando Susan se enfermó fue un momento difícil para todos. A pesar de su propia lucha, continuó siendo el pegamento que mantenía unida a la familia. Recuerdo sentarme a su lado en la cama y ella aún encontraba formas de consolarme, aunque era ella quien necesitaba consuelo. Me dijo cuán feliz estaba de que Jonathan y yo nos hubiéramos encontrado y que me consideraba su hija. Esas palabras han permanecido conmigo y continúan trayéndome consuelo. Sin embargo, no sé puede decir lo mismo de Michael. Michael tenía una cierta forma de sentido de derecho y pensaba que todos sus hijos, especialmente Jonathan siendo el mayor, debían rendirle homenaje por todo lo que había hecho por ellos como padre. No necesito explicar nada sobre el carácter de Michael excepto decirte que era el estereotipo típico del padre emocionalmente ausente. Una de las primeras veces que vi esto fue durante la graduación de Jonathan. Era un gran día para él y había trabajado muy duro para obtener su doctorado. Susan estaba radiante de orgullo abrazando a Jonathan y diciéndole lo orgullosa que estaba. Michael, por otro lado, se mantenía a distancia con los brazos cruzados cuando Jonathan se acercó a él. Michael simplemente dijo: supongo que finalmente hiciste algo bien. No hubo felicitaciones ni un estoy orgulloso de ti. Jonathan trató de ignorarlo, pero pude ver el dolor en sus ojos. Era como si Michael no pudiera permitirse expresar ningún tipo de calidez o aprobación. Otro ejemplo fue durante la promoción de Jonathan en el trabajo. Era un logro significativo, algo por lo que había estado
Trabajando durante años, Susan organizó una pequeña reunión familiar para celebrarlo. Jonathan estaba emocionado de compartir la noticia con su familia cuando le dijo a Michael la respuesta de su padre fue: bueno, ya era hora, deberías haber recibido esa promoción hace años. Ni una sola palabra de elogio o reconocimiento del arduo trabajo de Jonathan. Siempre era así con Michael, nunca veía el esfuerzo que Jonathan ponía en nada, solo veía lo que él pensaba que faltaba. Un momento particularmente difícil fue cuando Jonathan y yo compramos nuestra primera casa. Era una propiedad para remodelar y ambos estábamos muy orgullosos de ella. Invitamos a sus padres a verla. Susan estaba encantada y no dejaba de decir lo maravillosa que era y cómo podía ver el potencial. Michael, en cambio, caminaba con una mirada crítica. Señaló todo lo que necesitaba reparaciones y dijo: espero que sepan lo que están haciendo. Este lugar es un desastre. Jonathan había trabajado muy duro para convertirlo en un hogar para nosotros y en lugar de recibir apoyo o aliento, recibió críticas. Creo que una de las cosas más difíciles para Jonathan fue la falta de apoyo emocional. Siempre que Jonathan enfrentaba dificultades, Michael siempre era rápido para señalar lo que había hecho mal. Cuando Jonathan perdió su trabajo hace unos años, estaba devastado. Fue a la casa de sus padres para hablar sobre la situación. Susan, como siempre, fue increíblemente solidaria, asegurándole que todo estaría bien. Michael, sin embargo, simplemente dijo: bueno, debiste haber hecho algo mal para perder tu trabajo. Sin empatía, sin aliento, solo culpabilidad. Jonathan una vez intentó confrontar a Michael sobre cómo se sentía. Le dijo a su padre que deseaba escuchar de él, que estaba orgulloso de él al menos una vez. La respuesta de Michael fue: orgullo. Se gana el orgullo cuando logras algo por lo que valga la pena estar orgulloso. Eso fue el final de la conversación. Me rompía el corazón ver a Jonathan tan vulnerable y ver cuá su padre entendía o le importaban sus sentimientos. A pesar de todo esto, Jonathan nunca dejó de intentar ganar la aprobación de su padre. Trabajaba más duro y lograba más, y siempre esperaba que algún día Michael reconociera sus esfuerzos, pero ese reconocimiento nunca llegó. Fue una realidad dolorosa que Jonathan tuvo que aceptar y dejó una profunda cicatriz. Sin embargo, el sentido de derecho de Michael no se comparaba con él de sus hermanos. Por alguna razón, los hermanos de Jonathan pensaban que era responsabilidad de Jonathan cuidarlos. Pedían dinero, favores y más. Recuerdo una vez en que Bridget llamó a Jonathan en medio de la noche llorando porque había tenido un accidente de coche. No estaba herida, pero su auto estaba destrozado. Jonathan se vistió de inmediato y condujo 2 horas para recogerla. No solo la llevó a casa de manera segura, sino que también pagó las reparaciones de su coche. Bridget ni siquiera dijo gracias. Unos días después volvió a llamar pidiendo si podía ayudarle con el alquiler porque le faltaba dinero. Jonathan nunca dudó, siempre dispuesto a ayudar, pero podía ver el costo que esto le estaba pasando. Zoe no era diferente, siempre estaba en algún tipo de problema financiero. Recuerdo un verano en que Zoe decidió iniciar un negocio y le pidió a Jonathan un préstamo. Jonathan le dio una cantidad significativa de dinero creyendo en el sueño de su hermano. El negocio fracasó en unos pocos meses y Zoe nunca mencionó devolverle a Jonathan. En cambio, volvió pidiendo más dinero para saldar deudas. Jonathan lo ayudó de nuevo, pero Zoe nunca mostró. Era ella quien necesitaba consuelo. Me dijo cuán feliz estaba de que Jonathan y yo nos hubiéramos encontrado y que me consideraba su hija. Esas palabras han permanecido conmigo y continúan trayéndome consuelo. Sin embargo, no sé. Puede decir lo mismo de Michael. Michael tenía una cierta forma de sentido de derecho y pensaba que todos sus hijos, especialmente Jonathan siendo el mayor, debían rendirle homenaje por todo lo que había hecho por ellos como padre. No necesito explicar nada sobre el carácter de Michael excepto decirte que era el estereotipo típico del padre emocionalmente ausente. Una de las primeras veces que vi esto fue durante la graduación de Jonathan. Era un gran día para él y había trabajado muy duro para obtener su doctorado. Susan estaba radiante de orgullo abrazando a Jonathan y diciéndole lo orgullosa que estaba. Michael, por otro lado, se mantenía a distancia con los brazos cruzados cuando Jonathan se acercó a él. Michael simplemente dijo: supongo que finalmente hiciste algo bien. No hubo felicitaciones ni un estoy orgulloso de ti. Jonathan trató de ignorarlo, pero pude ver el dolor en sus ojos. Era como si Michael no pudiera permitirse expresar ningún tipo de calidez o aprobación. Otro ejemplo fue durante la promoción de Jonathan en el trabajo. Era un logro significativo, algo por lo que había estado trabajando durante años. Susan organizó una pequeña reunión familiar para celebrarlo. Jonathan estaba emocionado de compartir la noticia con su familia cuando le dijo a Michael la respuesta de su padre fue: bueno, ya era hora, deberías haber recibido esa promoción hace años. Ni una sola palabra de elogio o reconocimiento del arduo trabajo de Jonathan. Siempre era así con Michael, nunca veía el esfuerzo que Jonathan ponía en nada, solo veía lo que él pensaba que faltaba. Un momento particularmente difícil fue cuando Jonathan y yo compramos nuestra primera casa. Era una propiedad para remodelar y ambos estábamos muy orgullosos de ella. Invitamos a sus padres a verla. Susan estaba
encantada y no dejaba de decir lo maravillosa que era y cómo podía ver el potencial. Michael en cambio caminaba. Con una mirada crítica señaló todo lo que necesitaba reparaciones y dijo: espero que sepan lo que están haciendo. Este lugar es un desastre. Jonathan había trabajado muy duro para convertirlo en un hogar para nosotros y en lugar de recibir apoyo o aliento recibió críticas. Creo que una de las cosas más difíciles para Jonathan fue la falta de apoyo emocional siempre que Jonathan enfrentaba dificultades. Michael siempre era rápido para señalar lo que había hecho mal. Cuando Jonathan perdió su trabajo hace unos años estaba devastado. Fue a la casa de sus padres para hablar sobre la situación. Susan, como siempre, fue increíblemente solidaria, asegurándole que todo estaría bien. Michael, sin embargo, simplemente dijo: bueno, debiste haber hecho algo mal para perder tu trabajo. Sin empatía, sin aliento, solo culpabilidad. Jonathan una vez intentó confrontar a Michael sobre cómo se sentía. Le dijo a su padre que deseaba escuchar de y que estaba orgulloso de él al menos una vez. La respuesta de Michael fue: orgullo. Se gana el orgullo cuando logras algo por lo que valga la pena estar orgulloso. Eso fue el final de la conversación. Me rompía el corazón ver a Jonathan tan vulnerable y ver cómo su padre entendía o le importaban sus sentimientos. A pesar de todo esto, Jonathan nunca dejó de intentar ganar la aprobación de su padre. Trabajaba más duro y lograba más y siempre esperaba que algún día Michael reconociera sus esfuerzos, pero ese reconocimiento nunca llegó. Fue una realidad dolorosa que Jonathan tuvo que aceptar y dejó una profunda cicatriz. Sin embargo, el sentido de derecho de Michael no se comparaba con él de sus hermanos. Por alguna razón, los hermanos de Jonathan pensaban que era responsabilidad de Jonathan cuidarlos. Pedían dinero, favores y más. Recuerdo una vez en que Bridget llamó a Jonathan en medio de la noche llorando porque había tenido un accidente de coche. No estaba herida, pero su auto estaba destrozado. Jonathan se vistió de inmediato y condujo 2 horas para recogerla. No solo la llevó a casa de manera segura, sino que también pagó las reparaciones de su coche. Bridget ni siquiera dijo gracias. Unos días después volvió a llamar pidiendo si podía ayudarle con el alquiler porque le faltaba dinero. Jonathan nunca dudó, siempre dispuesto a ayudar, pero podía ver el costo que esto le estaba pasando. Zoe no era diferente, siempre estaba en algún tipo de problema financiero. Recuerdo un verano en que Zoe decidió iniciar un negocio y le pidió a Jonathan un préstamo. Jonathan le dio una cantidad significativa de dinero creyendo en el sueño de su hermano. El negocio fracasó en unos pocos meses y Zoe nunca mencionó devolverle a Jonathan. En cambio, volvió pidiendo más dinero para saldar deudas. Jonathan lo ayudó de nuevo, pero Zoe nunca mostró aprecio. Era como si esperara que Jonathan lo rescatara. Cada vez Mary, la más joven, siempre pedía dinero para gastos escolares. Jonathan pagaba sus libros de texto, matrícula, incluso sus tarifas de residencia. En un momento prometió devolverle el dinero una vez que se graduara y consiguiera un trabajo, pero cuando finalmente se graduó y comenzó a trabajar nunca mencionó el dinero nuevamente. En cambio, continuó pidiendo más, como cuando quería hacer un viaje con sus amigos y no tenía suficiente ahorrado. Jonathan le dio el dinero a pesar de que estábamos ahorrando para nuestras propias mejoras en el hogar. No solo pedían dinero, sino que los hermanos de Jonathan constantemente felicitaban su tiempo y energía. Un fin de semana habíamos planeado una escapada para celebrar nuestro aniversario. El hermano de Jonathan llamó la noche anterior diciendo que necesitaba ayuda para mudarse a un nuevo apartamento. Jonathan canceló nuestros planes sin pensarlo 2 veces y pasó todo el fin de semana ayudando a su hermano a mudarse. Estaba decepcionada, pero entendía que Jonathan le gustaba hacer cosas por su familia. Sin embargo, era frustrante ver cómo lo trataban sus hermanos. Se aprovechaban de su amabilidad y nunca parecían apreciar todo lo que hacía por ellos. Jonathan siempre estaba ahí para ellos sin importar lo que necesitaran o cuando lo necesitaran. Dejaba todo para ayudarlos, pero ellos nunca correspondían, ni siquiera reconocían sus sacrificios. Parecía que pensaban que era su deber como hermano mayor cuidarlos sin considerar cómo esto afectaba a él o a su propia vida. Sin embargo, Jonathan nunca se quejaba, creía en la familia y sentía que era su responsabilidad apoyarlos. Era una de las cosas que más admiraba de él, aunque podía ver cuánto le pesaba. Tenía un corazón tan grande y siempre quería hacer lo correcto, incluso si eso significaba poner sus propias necesidades en último lugar. Sin embargo, las cosas cambiaron hace unos 10 años. Cuando Susan se enfermó, Jonathan y yo hicimos todo lo posible para ayudarla. La mudamos a nuestra casa, la llevamos a las citas médicas, la ayudamos a moverse por la casa incluso contratamos a una enfermera para que la cuidara cuando no estábamos en casa. Michael ya había fallecido para ese momento, así que Susan estaba completamente sola. Pensamos que tenerla viviendo con nosotros era lo mejor que podíamos hacer. Sin embargo, ninguno de los hermanos de Jonathan vino a ayudar, ni siquiera una vez. No llamaban, no visitaban ni hacían nada para ayudar. Recuerdo que Jonathan los llamó pidiéndoles que vinieran a visitar a su madre. Cada vez tenían excusas. Mary decía que estaba
Demasiado ocupada con el trabajo, Bridget afirmaba que no podía tomarse un tiempo libre y Zoe ni siquiera se molestaba en responder la mayoría de las veces. Era horrible ver la decepción de Susan cada vez que no se presentaban o ni siquiera llamaban. Intentaba mostrar una cara valiente, pero podía ver el dolor en sus ojos. Un fin de semana cuando Jonathan y yo habíamos planeado una pequeña reunión familiar para levantar el ánimo de Susan, ninguno de sus hermanos apareció. Susan estaba tan emocionada, hablando sobre cuánto esperaba ver a todos sus hijos juntos. Cuando quedó claro que no vendrían, simplemente se sentó en silencio mirando por la ventana. Jonathan intentó animarla, pero sabía que eso lo estaba destrozando por dentro. A pesar de todo esto, Jonathan nunca dejó de intentarlo. Continuó contactando a sus hermanos esperando que cambiaran de opinión. Incluso ofreció cubrir sus gastos de viaje si ese era el problema, pero nada funcionó. Siempre éramos solo los tres, yo, Jonathan y Susan. Hicimos todo lo posible para hacerla sentir cómoda y feliz. En sus últimos días, Susan eventualmente falleció debido a su enfermedad, esperando ver a todos sus hijos, pero no pudo verlos. Los hermanos ese vinieron al funeral, pero Jonathan había tenido suficiente para entonces. Después del funeral reunió a todos sus hermanos y les dijo las cosas como eran. Estaba enojado y herido comprensiblemente, pero la forma en que reaccionaron sus hermanos fue desgarradora. Le dijeron que solo porque la había cuidado de Susan no tenía derecho a hablarles así. Se fueron y nunca volvieron a hablarnos. Esto fue hace 10 años y no los volví a ver hasta el funeral de Jonathan el mes pasado. En el funeral, verlos de nuevo después de tanto tiempo trajo de vuelta todos esos acuerdos. Estaban allí de pie a un lado luciendo incómodos. Se sentía surrealista. Ofrecieron sus condolencias, pero parecía vacío, como si solo estuvieran siguiendo un protocolo. No habían estado ahí para Jonathan o Susan cuando más lo necesitaban. Sin embargo, pronto mostraron su verdadera naturaleza cuando se leyó el testamento de Jonathan. Ahora, algo que no les he contado sobre Jonathan es que trabajaba en una importante empresa farmacéutica. Estábamos muy bien económicamente, así que cuando se leyó su aprecio era como si esperara que Jonathan lo rescatara. Cada vez Mary, la más joven, siempre pedía dinero para gastos escolares. Jonathan pagaba sus libros de texto, matrícula, incluso sus tarifas de residencia. En un momento prometió devolverle el dinero una vez que se graduara y consiguiera un trabajo, pero cuando finalmente se graduó y comenzó a trabajar, nunca mencionó el dinero nuevamente. En cambio, continuó pidiendo más, como cuando quería hacer un viaje con sus amigos y no tenía suficiente ahorrado. Jonathan le dio el dinero a pesar de que estábamos ahorrando para nuestras propias mejoras en el hogar. No solo pedían dinero, sino que los hermanos de Jonathan constantemente felicitaban su tiempo y energía. Un fin de semana habíamos planeado una escapada para celebrar nuestro aniversario. El hermano de Jonathan llamó la noche anterior diciendo que necesitaba ayuda para mudarse a un nuevo apartamento. Jonathan canceló nuestros planes sin pensarlo 2 veces y pasó todo el fin de semana ayudando a su hermano a mudarse. Estaba decepcionada, pero entendía que Jonathan le gustaba hacer cosas por su familia. Sin embargo, era frustrante ver cómo lo trataban sus hermanos. Se aprovechaban de su amabilidad y nunca parecían apreciar todo lo que hacía por ellos. Jonathan siempre estaba ahí para ellos sin importar lo que necesitaran o cuando lo necesitaran. Dejaba todo para ayudarlos, pero ellos nunca correspondían, ni siquiera reconocían sus sacrificios. Parecía que pensaban que era su deber como hermano mayor cuidarlos, sin considerar cómo esto afectaba a él o a su propia vida. Sin embargo, Jonathan nunca se quejaba. Creía en la familia y sentía que era su responsabilidad apoyarlos. Era una de las cosas que más admiraba de él. Aunque podía ver cuánto le pesaba, tenía un corazón tan grande y siempre quería hacer lo correcto, incluso si eso significaba poner sus propias necesidades en último lugar. Sin embargo, las cosas cambiaron hace unos 10 años. Cuando Susan se enfermó, Jonathan y yo hicimos todo lo posible para ayudarla. La mudamos a nuestra casa, la llevamos a las citas médicas, la ayudamos a moverse por la casa incluso contratamos a una enfermera para que la cuidara. Cuando no estábamos en casa, Michael ya había fallecido para ese momento, así que Susan estaba completamente sola. Pensamos que tenerla viviendo con nosotros era lo mejor que podíamos hacer. Sin embargo, ninguno de los hermanos de Jonathan vino a ayudar, ni siquiera una vez. No llamaban, no visitaban ni hacían nada para ayudar. Recuerdo que Jonathan los llamó pidiéndoles que vinieran a visitar a su madre. Cada vez tenían excusas. Mary decía que estaba demasiado ocupada con el trabajo. Bridget afirmaba que no podía tomarse un tiempo libre y Zoe ni siquiera se molestaba en responder la mayoría de las veces. Era horrible ver la decepción de Susan cada vez que no se presentaban o ni siquiera llamaban. Intentaba mostrar una cara valiente, pero podía ver el dolor en sus ojos. Un fin de semana cuando Jonathan y yo habíamos planeado una pequeña reunión familiar para levantar el ánimo de Susan, ninguno de sus hermanos apareció. Susan estaba tan emocionada, hablando sobre cuánto esperaba ver a todos sus hijos juntos. Cuando quedó claro que no vendrían, simplemente se sentó
En silencio mirando por la ventana, Jonathan intentó animarla, pero sabía que eso lo estaba destrozando por dentro. A pesar de todo esto, Jonathan nunca dejó de intentarlo, continuó contactando a sus hermanos esperando que cambiaran de opinión, incluso ofreció cubrir sus gastos de viaje si ese era el problema, pero nada funcionó. Siempre éramos solo los tres, yo, Jonathan y Susan. Hicimos todo lo posible para hacerla sentir cómoda y feliz. En sus últimos días, Susan eventualmente falleció debido a su enfermedad, esperando ver a todos sus hijos, pero no pudo verlos. Los hermanos ese vinieron al funeral, pero Jonathan había tenido suficiente para entonces. Después del funeral reunió a todos sus hermanos y les dijo las cosas como eran. Estaba enojado y herido comprensiblemente, pero la forma en que reaccionaron sus hermanos fue desgarradora. Le dijeron que solo porque la había cuidado de Susan no tenía derecho a hablarles así. Se fueron y nunca volvieron a hablarnos. Esto fue hace 10 años y no los volví a ver hasta el funeral de Jonathan el mes pasado. En el funeral, verlos de nuevo después de tanto tiempo trajo de vuelta todos esos acuerdos. Estaban allí de pie a un lado luciendo incómodo. Se sentía surrealista. Ofrecieron sus condolencias, pero parecía vacío, como si solo estuvieran siguiendo un protocolo. No habían estado ahí para Jonathan o Susan cuando más lo necesitaban. Sin embargo, pronto mostraron su verdadera naturaleza cuando se leyó el testamento de Jonathan. Ahora, algo que no les he contado sobre Jonathan es que trabajaba en una importante empresa farmacéutica. Estábamos muy bien económicamente, así que cuando se leyó su testamento, sus hermanos esperaban algo. Para su sorpresa, no recibieron nada. Jonathan y yo no teníamos hijos, así que él dejó la mayor parte de su fortuna para mí y el resto a un refugio de animales cerca de nuestra casa, al cual solía hacer donaciones. Los hermanos estaban furiosos y empezaron a preguntarme dónde estaba su dinero. Les dije que no tenía idea sobre eso. Dijeron que Jonathan les había prometido dinero a cada uno de ellos hace mucho tiempo y que yo tenía que dárselo ahora. Les dije que no iba a hacer nada de eso y me fui. Después de ese encuentro empezaron a bombardear con llamadas telefónicas y mensajes exigiendo su parte. Incluso se presentaron en mi casa un día gritando y causando un escándalo en el jardín delantero. Me acusaron de manipular a Jonathan y de volverlo en contra de ellos. Era increíble. Jonathan había dejado muy claro en su testamento lo que quería y yo solo estaba siguiendo sus deseos. Uno de los peores momentos fue cuando Mary intentó hacerme sentir culpable diciendo que Jonathan estaría avergonzado de cómo los estaba tratando. Dijo que si realmente lo amaba, honrara sus promesas hacia ellos. Fue increíblemente doloroso porque sabía cuánto amaba Jonathan a su familia a pesar de todo, pero también sabía que estaba cansado de sus constantes demandas y falta de gratitud. Sin embargo, justo una semana después recibe una carta en la que se me informaba que estaba siendo demandada. Los hermanos me llevaban a los tribunales diciendo que merecían dinero de la herencia de Jonathan y que yo lo había manipulado de alguna manera. Me reuní con mi abogado y él me aseguró que todo estaba en orden y que no debía preocupar. Tuvimos una reunión con sus abogados y yo tenía un as bajo la manga. No solo pudimos demostrarles que no tenían un caso, sino que también les mostré que la casa de los padres ahora también me pertenecía. Susan había dejado la casa a Jonathan y Jonathan me la dejó a mí. Desde que Susan murió, la casa se había usado básicamente como una casa de vacaciones para los hermanos de Jonathan. Jonathan nunca dijo nada sobre que la usaran y cuando se lo conté quedaron sorprendidos y enojados. No podían creerlo. Discutieron y gritaron diciendo que era injusto y que tenían derecho a la casa. Mi abogado explicó con calma que legalmente la casa era mía tal como Jonathan había previsto. Los hermanos estaban furiosos. Mary me acusó de ser insensible y de intentar quitarles todo. Bridget comenzó a llorar y Zoe amenazó con alargar el proceso en los tribunales. Todo lo posible. Fue una escena caótica, pero yo mantuve mi posición. Les dije que Jonathan había sido generoso toda su vida, siempre ayudándolos sin pedir nada a cambio. Ahora en su testamento había dejado claro lo que quería y yo iba a honrar esos deseos. Siguieron discutiendo, pero estaba claro que empezaban a darse cuenta de que no tenían caso. Al finalizar la reunión sentí una mezcla de alivio y tristeza. Era agotador lidiar con su enojo y sentido de derecho, especialmente después de perder a Jonathan. Deseaba que las cosas pudieran haber sido diferentes, que pudieran haber apreciado a Jonathan por quien era y no solo por lo que podía darles, pero sus verdaderos colores estaban saliendo a la luz y estaba claro que su principal preocupación era el dinero. Después del caos en el funeral de Jonathan y la batalla legal con sus hermanos, las cosas no se han calmado. Continuaron molestándome sin parar, llamando y enviando mensajes exigiendo lo que creían que Jonathan les debía. Era abrumador, especialmente mientras sigo de luto. Decidí que necesitaba un descanso de todo esto, así que empaqué y a ella ha sido mi apoyo durante todo esto y le conté todo lo que había pasado. Ella me está instando a que simplemente desde la casa y siga adelante. Una parte de mí está de acuerdo porque lidiar con ellos es agotador y han mostrado sus verdaderos colores, pero otra parte de mí siente que no se lo merecen después de cómo trataron a Jonathan y a mí, que piensan que
Debería hacer actualización 1. He estado lidiando con mucho desde mi última publicación aquí. Gracias por todos sus consejos anteriores. Después de pasar un tiempo en la casa de mi hermana me di cuenta de que necesitaba enfrentarme directamente a los hermanos de Jonathan. No dejaban de llamar, así que inició una reunión en la casa de Susan que ahora legalmente me pertenece. Durante la reunión dejé claro que no iba a entregarles la casa, pero estaba dispuesta a ofrecerles una cantidad de dinero para resolver el asunto y seguir adelante. Esperaba que pudiéramos evitar una larga batalla legal y encontrar una resolución que funcionara para todos. Insistieron en quedarse con la casa y rechazaron mi oferta de inmediato. Fue frustrante porque legalmente no tenían ningún derecho sobre la casa, ya que Susan se la había dejado a Jonathan y él me la dejó a mí en su testamento. En ese momento las cosas se pusieron aún más testamento. Sus hermanos esperaban algo. Para su sorpresa no recibieron nada. Jonathan y yo no teníamos hijos, así que él dejó la mayor parte de su fortuna para mí y el resto a un refugio de animales cerca de nuestra casa, al cual solía hacer donaciones. Los hermanos estaban furiosos y empezaron a preguntarme dónde estaba su dinero. Les dije que no tenía idea sobre eso. Dijeron que Jonathan les había prometido dinero a cada uno de ellos hace mucho tiempo y que yo tenía que dárselo ahora. Les dije que no iba a hacer nada de eso y me fui. Después de ese encuentro empezaron a bombardear con llamadas telefónicas y mensajes exigiendo su parte. Incluso se presentaron en mi casa un día gritando y causando un escándalo en el jardín delantero. Me acusaron de manipular a Jonathan y de volverlo en contra de ellos. Era increíble. Jonathan había dejado muy claro en su testamento lo que quería y yo solo estaba siguiendo sus deseos. Uno de los peores momentos fue cuando Mary intentó hacerme sentir culpable diciendo que Jonathan estaría avergonzado de cómo los estaba tratando. Dijo que si realmente lo amaba, honrar a sus promesas hacia ellos. Fue increíblemente doloroso porque sabía cuánto amaba Jonathan a su familia a pesar de todo, pero también sabía que estaba cansado de sus constantes demandas y falta de gratitud. Sin embargo, justo una semana después recibe una carta en la que se me informaba que estaba siendo demandada. Los hermanos me llevaban a los tribunales diciendo que merecían dinero de la herencia de Jonathan y que yo lo había manipulado de alguna manera. Me reuní con mi abogado y él me aseguró que todo estaba en orden y que no debía preocupar. Tuvimos una reunión con sus abogados y yo tenía un as bajo la manga. No solo pudimos demostrarles que no tenían un caso, sino que también les mostré que la casa de los padres ahora también me pertenecía. Susan había dejado la casa a Jonathan y Jonathan me la dejó a mí. Desde que Susan murió, la casa se había usado básicamente como una casa de vacaciones para los hermanos de Jonathan. Jonathan nunca dijo nada sobre que la usaran y cuando se lo conté quedaron sorprendidos y enojados. No podían creerlo. Discutieron y gritaron diciendo que era injusto y que tenían derecho a la casa. Mi abogado explicó con calma que legalmente la casa era mía tal como Jonathan había previsto. Los hermanos estaban furiosos. Mary me acusó de ser insensible y de intentar quitarles todo. Bridget comenzó a llorar y Zoe amenazó con alargar el proceso en los tribunales. Todo lo posible. Fue una escena caótica, pero yo mantuve mi posición. Les dije que Jonathan había sido generoso toda su vida, siempre ayudándolos sin pedir nada a cambio. Ahora en su testamento había dejado claro lo que quería y yo iba a honrar esos deseos. Siguieron discutiendo, pero estaba claro que empezaban a darse cuenta de que no tenían caso. Al finalizar la reunión sentí una mezcla de alivio y tristeza. Era agotador lidiar con su enojo y sentido de derecho, especialmente después de perder a Jonathan. Deseaba que las cosas pudieran haber sido diferentes, que pudieran haber apreciado a Jonathan por quien era y no solo por lo que podía darles, pero sus verdaderos colores estaban saliendo a la luz y estaba claro que su principal preocupación era el dinero. Después del caos en el funeral de Jonathan y la batalla legal con sus hermanos, las cosas no se han calmado. Continuaron molestándome sin parar, llamando y enviando mensajes exigiendo lo que creían que Jonathan les debía. Era abrumador, especialmente mientras sigo de luto. Decidí que necesitaba un descanso de todo esto, así que empaqué a ella. Ha sido mi apoyo durante todo esto y le conté todo lo que había pasado. Ella me está instando a que simplemente desde la casa y siga adelante. Una parte de mí está de acuerdo porque lidiar con ellos es agotador y han mostrado sus verdaderos colores, pero otra parte de mí siente que no se lo merecen después de cómo trataron a Jonathan y a mí, que piensan que debería hacer actualización 1. He estado lidiando con mucho desde mi última publicación aquí. Gracias por todos sus consejos anteriores. Después de pasar un tiempo en la casa de mi hermana me di cuenta de que necesitaba enfrentarme directamente a los hermanos de Jonathan. No dejaban de llamar, así que inició una reunión en la casa de Susan que ahora legalmente me pertenece. Durante la reunión dejé claro que no iba a entregarles la casa, pero estaba dispuesta a ofrecerles una cantidad de dinero para resolver el asunto y seguir adelante. Esperaba que pudiéramos evitar una larga batalla legal y encontrar una resolución que funcionara para todos. Insistieron
En quedarse con la casa y rechazaron mi oferta de inmediato fue frustrante porque legalmente no tenían ningún derecho sobre la casa ya que Susan se la había dejado a Jonathan y él me la dejó a mí en su testamento. En ese momento las cosas se pusieron aún más tensas. Tuvieron la audacia de afirmar que Jonathan no tenía derecho a la casa en primer lugar porque pertenecía a todos ellos. No podía creer que de respeto de Susan cuando ellos estaban ausentes y cómo los apoyó financiera y emocionalmente a lo largo de sus vidas. Estaba claro que solo estaban interesados en el dinero y no tenían en cuenta el impacto emocional que esto estaba teniendo en mí. Al final tuve que pedirles que se fueran. Era evidente que no podríamos llegar a ningún acuerdo. Salieron enojados. Ahora estoy de vuelta en el punto de partida lidiando con sus constantes llamadas y mensajes. Estoy considerando mis opciones cuidadosamente porque sé que una prolongada batalla legal solo prolongaría el dolor y el estrés, además de que implicaría más dinero del que les ofrecía. Un cuento con el apoyo de mi abogado, pero emocionalmente es agotador pelear con personas que deberían estar apoyándome en este momento difícil. Estoy buscando consejo nuevamente. ¿Cómo manejarían ustedes esta situación? ¿Debería continuar manteniéndome firme y luchar por lo que Jonathan quería o debería intentar encontrar un compromiso para terminar con este caos de una vez por todas? Actualización 2. Les cuento lo que ha estado pasando últimamente. Después de mucho pensar y considerar he tomado una gran decisión. Voy a vender la casa que Jonathan me dejó. Ha sido una decisión difícil, pero lidiar con sus hermanos se ha vuelto demasiado abrumador. Contacté a una amiga que es agente inmobiliaria y rápidamente pusimos la casa en venta. Casi de inmediato los hermanos de Jonathan empezaron a llamar a mi amiga, insistiendo en que no podía vender la casa. Fueron insoportables incluso después de que los bloqueé. Mi amiga tuvo que bloquear sus números también solo para evitar su acoso constante. Ha sido un momento estresante, pero siento que vender la casa es la mejor opción para mí en este momento. No se trata solo de alejarme de sus demandas, sino también de comenzar de nuevo y dejar atrás todo el drama que han causado desde que Jonathan falleció. A pesar de sus intentos de interferir, he estado decidida a seguir adelante con la venta. Mi amiga, la agente inmobiliaria, ha sido solidaria y proactiva en la gestión de consultas sobre la casa. Ya hemos tenido algunos compradores interesados, lo que me da esperanza de que pronto podré dejar este capítulo atrás. Sin embargo, no se han rendido. Han estado intentando contactarme por otros medios, dejando mensajes e incluso apareciendo en mi puerta sin previo aviso. Ha sido inquietante por decirlo menos, pero me mantengo firme en mi decisión de vender. Sé que es el paso correcto para recuperar mi tranquilidad y superar esta prueba. También he estado consultando regularmente con mi abogado para asegurarme de que todo respecto a la venta se maneje de manera legal y sin problemas para mí. Es importante que no haya más complicaciones o retrasos causados por las acciones de los hermanos de Jonathan. Actualización 3. Ha sido una semana bastante agitada desde mi última actualización y quería compartir lo que ha estado pasando recientemente. Hubo un incidente perturbador con el hermano de Jonathan. Zoe intentó entrar a la casa de Susan sin darse cuenta de que había instalado un nuevo sistema de alarma. Afortunadamente la alarma se activó y la policía respondió rápidamente. Yo también corrí hacia la casa y cuando la policía llegó me preguntaron si quería presentar cargos contra Zoe. La policía solo le dio una advertencia esta vez, pero con un mensaje claro: si alguna vez intentaba algo así de nuevo habrá consecuencias legales. Este incidente ha sido y estresante para mí. Tratar con los hermanos de Jonathan ha sido un desafío, por decirlo menos. Venderla casa sigue siendo mi prioridad ya que todavía siento que es la mejor manera de distanciarme de sus demandas continuas y preservar mi propia tranquilidad. Actualización 4. Han pasado un par de meses desde mi última actualización y quería compartir lo que ha estado pasando. Finalmente logré vender la casa de Susan. Me tomó algo de tiempo, pero encontré un comprador y cerramos el trato. Decidí donar parte del dinero de la venta al mismo refugio de animales al que Jonathan solía contribuir. Sentí que era un homenaje adecuado a su memoria. Después de la venta, los hermanos de Jonathan se pusieron en contacto conmigo nuevamente. Esta vez nos reunimos en un restaurante cercano para hablar. Elegí un lugar neutral porque quería mantener las cosas tranquilas y civiles. Expresaron su disposición a aceptar la oferta original que había hecho en relación con la compensación financiera en lugar de la casa. Les dije que ese barco ya había partido y que fue una oferta única para que terminaran de torturarme mentalmente, pero como no lo habían hecho ahora, no iba a darles nada de dinero porque el daño hecho estaba. Luego de eso me levanté y me fui ya que había dejado mi punto claro. No tuve que pagar la cuenta ni darles algo de dinero ya que solo había pedido agua porque pensaba decir mi parte e irme. Cuando vieron que me levantaba para irme me dijeron algunas cosas desagradables, pero ni modo. Además de resolver el problema de la casa, también he estado haciendo algunos cambios significativos en mi vida personal. He decidido mudarme más cerca de la casa de mi hermana. Ella es la
única familia que me queda y estar cerca de ella y del resto de la familia parece el movimiento adecuado para este nuevo capítulo de mi vida. Mi hermana siempre ha sido una fuente de fortaleza y comprensión, especialmente durante los momentos más difíciles. Gracias a todos por su apoyo y consejos durante este viaje. Estoy deseando comenzar este nuevo capítulo y enfocarme en sanar de los desafíos de los últimos meses. Agradezco todo el apoyo y consejo que he recibido de esta comunidad a lo largo de esta espera. Si alguien ha pasado por experiencias similares o tiene ideas sobre cómo comenzar de nuevo en una nueva ubicación, me encantaría escuchar sus comentarios.